Estamos desde la biblioteca de nuestra Universidad Adventista de Chile, un lugar en donde cada estudiante puede encontrar literatura en físico, digital, revistas, para el enriquecimiento de todas sus áreas académicas. Queridos amigos, estamos en la lección número 8, hablando acerca del libro de Daniel. En esta nueva temporada, te invito a que podamos compartir juntos este apasionante estudio de la Biblia. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, del mar tormentoso a las nubes de los cielos, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel, capítulo 7, versículo 27. Ya estamos en la lección número 8 de nuestra temporada, que estamos estudiando el libro de Daniel. Especialmente vamos a estar hablando acerca de la profecía bíblica. Esta nueva etapa de la división del libro, ya estamos en el capítulo 7 y vamos a estar hablando acerca de estas profecías apasionantes, maravillosas y que son más detalladas, que nos hablan acerca de cómo Dios nos muestra el futuro para que podamos tomar aquellas decisiones tan importantes en nuestra vida. Pues bien, queridos amigos, estamos entonces dando inicio. Queremos invitar a cada uno de ustedes que pueda permanecer en sintonía, si nos ve también a través de las redes sociales, que pueda compartir el link de nuestro capítulo, así poder compartir este mensaje tan especial. Y para eso, como todas las semanas, los capítulos, Pastor Víctor Toman, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta aquí? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos de poder compartir con nuestros amigos y, por supuesto, estudiar las fascinantes profecías del libro de Apocalipsis. Mira, me fui de Daniel a Apocalipsis rápidamente. Claro. Pero es que son tan interesantes los dos libros, pero estamos ahora directamente estudiando el libro de Daniel y, por supuesto, este capítulo que nos amplía el espectro, ¿cierto?, de las profecías que Dios tiene en su palabra. Así es. Vamos entonces, Pastor, a orar. ¿Qué le parece? Muy bien. Para que el Señor nos dirija. Gracias, buen Dios, por el don de la vida. Gracias por tus cuidados. Gracias también por tu palabra. Queremos rogar que usted nos acompañe ahora. También nos dé la sabiduría para comprender y aplicar la lección que hoy tenemos por delante. Rogamos que tu bendición nos siga acompañando, también estés con cada uno de nuestros amigos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las palabras que más se repite en el capítulo 7 del libro de Daniel es la palabra dominio. ¿Qué refleja esto con respecto no solamente al capítulo 7? Dicho de paso que va desde los tiempos de Daniel, del Imperio Babilónico, hasta la segunda venida de Cristo, o al menos el momento cuando se le entrega el reino a Cristo, previo a la segunda venida. La pregunta es, ¿qué tiene de especial la palabra dominio? ¿Qué nos quiere transmitir el libro de Daniel con respecto a aquello? ¿Qué lucha ahí hay? Bueno, hay una lucha de poder, obviamente. Estamos hablando de poder dirigir, de gobernar. Cuando hablamos de dominio, estamos de una potencia que está llevando adelante una tarea y, por supuesto, en la medida que vamos introduciéndonos en el estudio, nos vamos a dar cuenta que las personas
quieren siempre ejercer un dominio. Pero nos damos cuenta de que Dios siempre tiene el dominio de todas las cosas. Ujú. Por lo tanto, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado, ¿cierto? Dice la sierva de Dios. Correcto. Vemos a antagonistas de los hijos de Dios, Nabucodonosor. Vamos a ver en este capítulo grandes líderes, emperadores, reyes, etcétera. Pero en última instancia, el capítulo 7 nos viene a ratificar algo que se da desde el capítulo 1, que tiene que ver con un conflicto cósmico. ¿Cómo se transfiere o cómo podemos nosotros llevar esta idea de dominio, pero ahora en el contexto del conflicto cósmico? En el hecho del sentido de que siempre Satanás va a buscar la forma de subyugar al ser humano. Y aquí nosotros en este capítulo vamos a encontrar cómo Dios amplía la profecía presentándole unas bestias, las cuales quieren ejercer un dominio sobre el pueblo de Dios, sobre el mundo en este caso. Y por supuesto, nosotros vamos a ir viendo que al final, a mí me llama mucho la atención una ilustración que escuché, donde decía que un anciano fue a la cancha donde estaban jugando unos jóvenes, básquetbol estudiantes, y ellos estaban estudiando el libro de Daniel. Y cuando llegaron a jugar básquetbol para poder dispersarse un poquito, dice que fueron a ver al viejito, estaba sentado en un rincón, le dijo, ¿qué está haciendo ahora? Le dijo, estoy leyendo el libro de Daniel. Entonces ellos, jóvenes estudiantes, dijeron, no, usted no va a entender eso. No, dijo, sí entiendo, dijo. Dios gana al final, dijo. Entonces, en realidad, nosotros como hijos de Dios sabemos que el Señor tiene garantizada la victoria. Y por supuesto, aunque el mundo y nosotros vamos a ver imperios que van a querer dominar, al final Dios es el que gobierna y el que dirige. Es decir, detrás de un Nabucodonosor que oprime, obliga, detrás de un Darío, no es simplemente una característica o atributo o temperamento de un rey, sino que nos encontramos que Satanás está detrás también actuando para atacar, oprimir al pueblo de Dios. Correcto. Y lo vemos también a través de la historia, especialmente con uno de los poderes grandes, ¿no?, que menciona ahí el capítulo 7 de Daniel, y que causa oprobio no solo a los hijos de Dios, sino también al mismo Cristo, ¿ya?, y el lugar celestial. Encontramos entonces que Daniel nos muestra que el pueblo de Dios, cuando recibe los ataques, no es simplemente de una autoridad política o civil, sino que es fruto o consecuencia de este conflicto cósmico. Cuán importante entonces es cuando nos quejamos, me está pasando esto, y de repente uno le pregunta, ¿cómo estás? Y da miedo preguntar hoy en día cómo está una persona, ¿no? Porque empieza un cúmulo de quejas. Cuidado, porque tal vez lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, es interesante adoptar y aclarar esa visión de que es fruto de un conflicto cósmico, de que no es simplemente algo, una situación injusta que estoy pasando, sino que tiene que ver y es la oportunidad para que los hijos de Dios demostremos el carácter de un hijo de Dios, que demostremos que a pesar de las injusticias que podamos estar viviendo, confiamos en el Señor y nuestra fe, nuestra fidelidad es puesta a prueba, incluso, como dice Apocalipsis, hasta la muerte. Correcto. No olvidemos que la Biblia inclusive dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados de las tinieblas, contra huestes satánicas de maldad. Por lo tanto, nosotros hacemos bien en escondernos en Cristo, hace bien que nosotros podamos confiar en las promesas del Señor, la cual nos van a ayudar a salir más que vencedores. Pero es muy importante el hecho de que a veces pensamos que somos los únicos que sufrimos, y no es así. Mucha gente más está sufriendo, pero Dios tiene el control. Correcto. Y eso es nuestra fe, nuestra certeza, que el enemigo puede doblegarnos, puede ganarnos una batalla, pero no la guerra. Y ahí está el contexto del dominio que habla el capítulo 7 del libro de Daniel. Pastor, el capítulo 2 hablaba de una estatua inerte que tiene
metales que representan diferentes imperios. Correcto. La cabeza, el torso, los brazos, los muslos, ¿no? Las piernas y termina con los pies. Diferentes características que ya fueron estudiadas. Y ahora viene el capítulo 7, que toma la misma estructura, pero que la alimenta, La amplía. con muchos detalles, porque ya no son elementos inertes como los metales, sino que ahora son animales, son bestias, y que tienen características especiales. Correcto. ¿Qué nos dice el capítulo 7, Daniel, con respecto a estas 4 bestias Bueno, y qué están representando, ¿no? Correcto. En primer lugar, menciona algunos animales que tienen algunas características especiales. El caso del león, el caso del oso, del leopardo y una bestia espantosa. Ujú. Y cuando empieza a buscarle una forma, está de una u otra manera ampliando el estilo de guerra que va a utilizar, está ampliando la forma de ser que tiene. Porque cuando nosotros vemos cabezas de oro, plata, bronce, Son vemos como algo los tiempos, como ¿no? tiempos nomás. Ujú. Pero aquí vemos la forma en la cual está desarrollado ese imperio, esa característica. Por ejemplo, cuando habla de un león con alas, un león poderoso, rey, ¿cierto? Que las alas significan velocidad. Estamos hablando de alguien que inclusive hasta menciona que después se puso en 2 pies, lo cual dice que se le da un corazón de hombre. Por lo tanto, empieza a reflejar la palabra del Señor lo que iba a pasar con el imperio babilónico, la forma en la cual ellos iban a desarrollar con rapidez un imperio y cómo al final ellos iban poco a poco a decrecer. Y como ya lo vimos en el capítulo 2, Nabucodonosor no estaba muy de acuerdo de quedarse con la cabeza nomás, Claro, porque quería ser entero. Nadie le gusta que le digan que lo que está haciendo bien va a terminar y va a ser desechado. Claro. Y luego después del león aparece el oso, el cual tiene, dice, en su boca 3 costillas, que naturalmente también están significando los 3 últimos imperios que logró derribar. Y también menciona otra característica, que el oso tenía un hombro más levantado que el otro, que había un lugar, alguien iba a ser más superior que el otro, y ahí está representando muy bien a los medos y a los persas. Por lo tanto, nosotros vamos a ir viendo la forma de desarrollar su imperio. Es más brusco, es más, podríamos decir, más abayazador Agresivo. que el león, Ujú. ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, vendría el leopardo, que tiene otras características, ¿cierto? Este tiene 4 alas, la cual, ¿cierto?, le da una mayor velocidad, más rapidez, la cual también está hablándonos de el imperio de Alejandro Magno, el cual, ¿cierto?, ya con 32 años tenía todo conquistado. Pero, ¿cierto?, también tenemos ahí otra lección práctica, que pudo conquistar un imperio, pero no pudo ¿cierto?, conquistarse a sí mismo, o sea, de poder ordenarse como corresponde. Y también, ¿cierto?, luego aparece una bestia espantosa y terrible, que no está clasificada dentro de los animales, y luego comienza a dar unas características especiales, que tiene 10 cuernos y todas esas cosas. Dientes grandes de hierro, dice el verso 7, devoraba, desmenuzaba, y lo que sobraba pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Qué terrible. Entonces, ¿sabe que cuando... Y que está representando acá al Imperio Romano, ¿no? Claro. Pero a mí me llama la atención el hecho de cómo la Biblia, aunque todavía no llegaba ese imperio, Daniel a través de la profecía lo está visualizando y está dando las características. Hay registro histórico de que si de repente había una aldea que se rebelaba contra Roma, los romanos eran tan, ¿cómo era la palabra para no herir susceptibilidades? Pero ellos Despiadado. a tal punto que la ciudad la hacían desaparecer y araban sobre la ciudad. A ese nivel de destrucción llegaba. Por lo tanto, refleja muy bien lo que está escrito aquí en la palabra, que dice que con sus pies hollaba todo. Entonces, nosotros vemos cómo
ahora no solamente me están dando unos metales, sino que ahora me están dando unas características, las cuales se van cumpliendo perfectamente con lo que hemos llegado a conocer a través de la historia. Interesante que aquí nosotros encontramos una ratificación de la omnisciencia y la presciencia de Dios. Correcto. La omnisciencia todo lo conoce y la presciencia todo lo conoce de antemano. Y es misericordioso para revelarlo, pero esto es solo la introducción de la profecía del capítulo 7. Porque es ir construyendo el contexto. Dios está diciendo implícitamente, yo estoy al control, esto es lo que va a ocurrir, y cuando se va cumpliendo, en los hijos de Dios se va ratificando la confianza en Dios. Porque lo que viene después es, si ya es terrible, espantoso, como dice, ¿no? El actuar de Roma, vamos a ver que Roma tiene una metamorfosis, tiene un cambio en cuanto a su estructura gubernamental, en cuanto al protagonista de quién origina estos daños, porque ahora hay un foco, hay un objetivo que es el pueblo de Dios, y Roma, de pasar imperial, ahora pasa con otras características. Y la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, aquí nosotros nos encontramos con todo el contexto. El león, el oso, el leopardo, la bestia indescriptible, y es como el clímax. Uno dice, wow, ¿qué más malo puede ocurrir? Y es donde ahora se focaliza todo en el pueblo de Dios y en este cuerno pequeño. Pero pastor, antes de seguir avanzando, vamos a hacer un alto, vamos a invitar a nuestros amigos. Estamos viendo el capítulo 7 que tiene 3 grandes secciones. Vimos la primera, estas 4 bestias. La segunda sección habla del actuar de este cuerno pequeño y cómo afectó al pueblo de Dios. Usted no se separe, nosotros ya regresamos. Y ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque y tengo aquí en mis manos este hermoso material que es la guía de estudio Biblia Fácil del libro de Daniel. Y precisamente lo que estamos nosotros conversando, si ustedes me permiten, vamos a abrir acá, estamos hablando acerca de las cuatro bestias, las 4 extrañas bestias o animales del capítulo 7 de Daniel, y que aquí aparece la lección número 8, tal como lo estamos estudiando nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Usted va a poder ver todo el material, la correspondencia, muy bonito, muy hecho ahí, de acuerdo a Daniel capítulo 2, capítulo 7, y un capítulo especial hablando acerca de la gran bestia, el cuerno pequeño y el ataque a la ley de Dios, a los hijos de Dios. Por lo tanto, este es el hermoso material que Biblia Fácil ha preparado para cada uno de ustedes, que puede llegar completamente gratuito a sus hogares o donde usted estime conveniente. Lindo regalo, pastor. Por supuesto. Para poder... Y puede tenerlo en su casa para repasarlo las veces que desee. De forma autodidacta, o puede ser incluso acercándonos a una iglesia anfitriona de Nuevo Tiempo o cualquier iglesia adventista. Allí queremos hay muchas clases bíblicas de Nuevo Tiempo en donde junto al pastor o a un hermano de la iglesia, una hermana de iglesia, podemos juntarnos, reunirnos y tener una clase bíblica Nuevo Tiempo. Correcto. Cerquita de nuestros hogares. Y estudiar estas profecías lindas y a la vez también recordar que todo esto está basado plenamente en la palabra de Dios. También tenemos voluntarios de Nuevo Tiempo, en donde ellos también están dispuestos a acercarse a nuestros hogares, donde quiera que nuestros amigos puedan estar. ¿Y cómo hacerlo entonces? Si usted quiere estar en una iglesia anfitriona de Nuevo Tiempo, muy fácil. Tiene que buscar ahí en la página www.encuentreunaiglesia.org. Ahí usted va a encontrar para poner la dirección de mi casa. ¿Y cuál está más cerca de no es que los amigos van a venir a mi casa, te doy el ejemplo, ¿no? Usted pone la dirección de su casa
y ahí va a aparecer en el mapa las iglesias adventistas más cercanas, Sí, y ahí usted pida, vi en Nuevo Tiempo que al acercarme a una iglesia adventista, me pueden regalar un material del libro de Daniel, de Apocalipsis, Entre Familias, la Biblia habla, un montón de material de Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Así que invitamos a nuestros amigos a acercarse. Así es. Bueno, ahí en la imagen se veía en el material, ¿no? Se trata, el dibujante hace todo el esfuerzo para cómo dibujar una bestia indescriptible, difícil de describir, pero el actuar era terrible, ¿no? Y nosotros vemos en el primer siglo cómo el Imperio Romano ya comienza a atacar a los hijos de Dios, ¿no? En el circo romano, las primeras persecuciones, la destrucción de Jerusalén, de la ciudad, pero ahí era el Imperio Romano, la faceta política, ¿no? El verso 8 que veíamos dice, mientras yo veía a la bestia, surge un cuerno pequeño, es decir, mientras contemplaba el Imperio Romano, hay un cambio, una modificación, no en el actuar, porque va a seguir atacando de forma despiadada, pero ahora lo hace a través de un cuerno pequeño que no solo actúa, sino que tiene boca y habla. ¿Cuáles son las características? Y primero, tal vez, ¿a quién representa? Porque después de Roma no vino ningún otro imperio. ¿A quién está representando el cuerno pequeño? Bueno, es importante primero decirle a cada uno de nuestros amigos que nos está tratando en forma peyorativa o con el objetivo de ofender a alguien. No, sino que la Biblia utiliza diferentes nombres y cada nombre tiene un significado. Y por lo tanto, cuando habla de una bestia, está hablando de un poder. Cuando está hablando de un cuerno, está hablando de un reino, de algo que también va a ejercer una autoridad. Y aquí nos está mencionando que esta bestia espantosa y terrible, este poder, dentro tiene 10 cuernos, pero va a salir un cuerno, otro poder dentro de ahí, el cual va a derribar otros. Y este poder no solamente va a tener la autoridad para perseguir a los hijos de Dios, sino también va a hablar contra Dios. Y esto es sumamente delicado, porque ya no solamente se conforma con perseguir a los hijos de Dios, sino que ahora va a buscar la forma de blasfemar, estamos hablando de decir mentiras, herejías, contra Dios, y va a ocupar lugar que Dios le corresponde. Veamos, perdón, pastor, Sí. el verso 21, por ejemplo, para que nuestros Sí. amigos sigan la lectura del capítulo 7. Correcto. Para complementar lo que usted menciona, dice, y veía yo, dice Daniel, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿No? Y el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, dice que quien hace la guerra es el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, complementamos ahí lo que decíamos en el primer bloque, que detrás de todo esto está Satanás. Lo interesante es que el capítulo 7 nos muestra cuál es el instrumento que Satanás usa para hacer guerra contra los santos, lo mismo que dice Apocalipsis, que lo hace el dragón, pero ahora se identifica claramente cuál es su instrumento. No solamente es el Imperio Romano como imperio propiamente tal, sino que ahora la pregunta es, ¿quién atacó? ¿Quién persiguió? ¿Quién estaba en contra de la misma palabra de Dios? ¿Quién cambió? Si vamos al verso 25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bueno, la palabra del Señor nos da las características y nosotros podemos identificarla perfectamente, que es la Roma papal, la cual se tomó ciertas prerrogativas que solamente corresponden a Dios, como el hecho de perdonar pecado, crear lo que es, inventar lo que es el purgatorio, quitarle el lugar a Dios como único intercesor y mediador entre Dios y los hombres, tomarse nombres como llamarse Pontifex Maximus, o sea, el único puente entre la tierra y el cielo, que era el obispo de Roma. Entonces, si nosotros sabemos de que Jesús es nuestro único mediador y salvador, ¿por qué alguna persona se va a tomar esa atribución? Entonces, vamos a ver que si Dios es el único que puede perdonar pecado, ¿por qué estas personas comienzan a no solamente a tomar prerrogativas que solamente le corresponden a Dios
ellos comienzan a ejercer por la fuerza una autoridad que Dios no les había conferido. Por lo tanto, nosotros vemos que se cumple al pie de la letra lo que la palabra del Señor está diciendo. E inclusive dice que intentará cambiar, ¿cierto?, los tiempos y la ley. Y nosotros vemos hoy día, y cualquier amigo puede ver que se cambió la ley del Señor, en el sentido de que usted puede leer aquí los 10 mandamientos de Dios, y cuando a usted le entregan un catecismo va a encontrar que es diferente. Y cuando el Señor dice, acuérdate del día sábado, ellos dicen, no, que tienes que venerar el día domingo. Y ahí está el otro elemento de cambiar no solo la ley, sino los tiempos. Los tiempos, ¿no? sí, Ya está hablando del día de adoración. Entonces, en ese contexto nosotros no tenemos ninguna duda. Inclusive hasta los reformadores se dieron cuenta de que el mismo hecho de cobrar indulgencia y ese tipo de cosas estaba contra lo que dice la palabra del Señor. Por eso ellos mantuvieron ese principio sola escritura, porque veían que se habían inventado detrás de eso un montón de supersticiones que no correspondía que un cristiano tuviera. Y el mismo capítulo 8 también va a complementar que el actuar del cuerno pequeño va contra el príncipe, contra las estrellas, que en este caso no son los ángeles, sino que es el pueblo de Dios, y el lugar de su santuario, el continuo sacrificio. O sea, está atacando, cuando usted menciona, me venía a la mente cómo Satanás, a través de la iglesia papal, la iglesia católica, ataca a Cristo. Y es lo que usted mencionaba, cuando quien perdona los pecados gracias a la muerte en la cruz y al ministerio sumo sacerdotal es Cristo. Y cuando esa atribución exclusiva del Hijo de Dios es atribuida a seres humanos, al mismo Papa, entonces yo estoy haciendo un ataque directo, estoy desviando el foco de atención del cristianismo ahora al ser humano. Sin mencionar las mediaciones, el Nuevo Testamento dice que tenemos solamente a Jesucristo como el único mediador entre el cielo y la tierra, entre el Padre y los hombres. Entonces, sin mencionar también el ataque al santuario, es como que arriba no ocurre nada cuando está siendo Cristo el protagonista de la historia de este mundo, de sus hijos, desde el santuario, ¿ya? Y es lo que vamos a ver en nuestro tercer bloque. Desde el santuario está ocurriendo algo importante. Entonces, cuando Satanás anula aquello, es un ataque directamente, ¿no? Cambiar la ley, cambiar los tiempos, ataque contra Cristo, y está más que claro el ataque contra los santos, tiempos de inquisición, tiempos de prohibición de las escrituras. Pero qué interesante, pastor, la pregunta sería, ¿y qué pasó con el pueblo de Dios en medio de este tiempo y la mitad de un tiempo que son 1260 años? ¿Qué ocurre con el pueblo de Dios? Bueno, la ahí? palabra del Señor a nosotros nos va aclarando. Por eso nosotros, en la medida que vamos estudiando, nos vamos viendo. Dice la palabra de Dios, y esto lo ratifica más el libro Apocalipsis, que la mujer, dice, o la iglesia huyó al desierto y fue protegida por Dios por tiempo y medio tiempo, o 1260 años. Entonces, en ese aspecto, Dios protege a su pueblo. Ahí nuevamente vemos a Dios presente, aunque el pueblo estaba sufriendo, tuvo que estar escondido, pero no dobló su rodilla ante él. Interesante que el versículo número 1 de Daniel dice que Dios entregó a Joacim en manos del rey Nabucodonosor. O sea, y acá nos encontramos con el verso 21 y dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Por un lado, encontramos ahí en Daniel capítulo 1, verso 1, que Dios está al control, que Dios entrega a Joacim, no por ser un Dios arbitrario, no por ser un Dios que provoca que el pueblo sufra, sino porque Joacim hizo lo malo ante los ojos de Dios y condujo al pueblo a este cautiverio. Por lo tanto, debemos entender el verso 21, de que Dios está al control, de que si bien el cuerno pequeño, la Iglesia Católica causó casi la extinción del cristianismo puro, apostólico, el verdadero, Dios estaba al control. Y encontramos como los valdenses, encontramos estos grupos de cristianos fieles a la palabra de Dios, que literalmente tenían que huir, vivir en las cavernas, en las cuevas, en las montañas, pero que no callaron y no dejaron de predicar el Evangelio. Correcto. Ahora, hay algo que es bien interesante tener presente,
Y es el hecho de que, como bien nosotros sabemos, la Biblia, hay una parte que fue escrita en hebreo y otra parte en arameo, Ujú. pero está bajo el pensamiento hebreo, o sea, el pensamiento del Oriente. Entonces, nosotros, como chilenos, estamos acá, nosotros tenemos un pensamiento occidental. Para el oriental, cuando ellos pasa algo, dicen Dios quiso, Dios hizo, y no cuestionan. Sea el nombre de Dios bendito. Ellos no. Cuando nosotros nos pasa algo, decimos, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Y dónde estaba Dios? Y esto y esto. Y nosotros cuestionamos todo porque nuestro pensamiento es analítico, nuestro pensamiento está siempre de poder cuestionar las cosas que pasan. Si se cae este vaso con agua al suelo, ¿por qué se cayó? Por la ley de la gravedad, porque estaba en declinación, le buscamos todo. Pero para un oriental o una persona del Medio Oriente, cayó el vaso, cayó, Dios quiso que cayó. Listo. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, Dios quiso que entregara a Joacim, el enemigo quiso destruir esto, Dios permitió aquello. Ahora, ellos no cuestionan a Dios. No cuestionan su voluntad. Nosotros sí la cuestionamos. Y también es porque hay un claro sentido de causa-efecto, de que si el efecto es tan adverso es porque las causas y se sienten responsables. Nosotros también causamos esto al alejarnos del pacto de Dios. Correcto. ¿No? Está esa conciencia también. Otro elemento importante, pastor, es se agrega este elemento de de tiempos y la mitad de un tiempo. Correcto. Y hace alusión a 1 año, 2 años y la mitad de 1 año, que de acuerdo al calendario judío tiene que ver con 1260 días. Y como veíamos en el capítulo 1, cuando hablábamos de las reglas de interpretar la profecía apocalíptica, un día equivale a 1 año. Son 1260 años en donde el cuerno pequeño iba a estar actuando haciendo guerra contra el pueblo de Dios, usurpando el ministerio de Cristo Jesús en el santuario. Y encontramos un punto de inicio dentro del marco profético que es en el año 538. Correcto. Cuando recibió Roma todo el poder, tanto político como religioso, con el emperador Justiniano. Exacto. Y se extiende hasta 1798 cuando las tropas napoleónicas, ¿cierto?, a cargo del general Berthier, ¿cierto?, tomaron preso al Papa Pío y lo llevaron, ¿cierto?, cautivo y quitaron sus propiedades y su autoridad. Esa autoridad avasalladora que está representado en el cuerno pequeño. ¿Por qué es importante? Porque lo que vamos a estar viendo en el siguiente bloque, en el último bloque, tiene que seguir la secuencia. Claro. ¿No? Porque partimos con el capítulo 7 parte con el león, con el oso, el leopardo, la bestia indescriptible, Roma imperial, el cuerno pequeño, Roma papal. Estamos analizando estas características, cómo Dios, a pesar de que el pueblo es oprimido, Dios siempre ha estado presente. Y necesariamente el actuar de Dios va a venir después de 1798. Y ahí tenemos que buscar en la historia qué ocurre, qué hay en el pueblo de Dios que marca la diferencia y que se vive en coherencia, se me fue la palabra, pero está en coherencia entre lo que está ocurriendo en el cielo y en la tierra. No en vano el cuerno pequeño quería desconectar esa conexión innata entre el santuario celestial y lo que ocurre aquí en la tierra. Ahora, yo quisiera compartir con nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo la trascendencia de que lo que estamos nosotros conversando a través de la palabra de Dios está registrado en la historia. Por lo tanto, usted puede tomar cualquier libro, así como lo invitábamos en el capítulo primer capítulo, de buscar en una enciclopedia. Usted puede ver las atrocidades que realizó este cuerno pequeño y cómo a través de la historia se va confirmando lo que la profecía estaba mencionando. Por lo tanto, usted y yo podemos también comprender plenamente lo que Dios está queriendo mostrar y poder confiar en la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura que tenemos. Interesante que en medio de todo esto dice, y fueron puestos tronos.
Y ahí es donde viene el actuar de Dios, que como decíamos, necesariamente es después de 1798, de los 1260 años de la profecía. Nos queda el último bloque, interesante, ahora viene el actuar de Dios, ahora viene qué pasará, hay un hijo de hombre, Cristo Jesús, ¿quién será? ¿Será un ángel, ángel Gabriel? No se separe, ya regresamos. ¿Te imaginas que el agua del mar se transformara en sangre, que el sol aumentara su calor y quemara a los hombres como fuego, y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo? Estos eventos ocurrirán en el futuro. Dice la Biblia que caerán 7 plagas sobre la tierra. Pero ¿sobre quiénes caerán? ¿Por qué razón? ¿Y qué podemos hacer para estar protegidos y no recibir estas plagas? La respuesta la encontrarás en esta revista de estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia, recordando que este capítulo, junto con ser retransmitido a través de nuestro canal Nuevo Tiempo, también está disponible en nuestras redes sociales. Ahí usted lo puede compartir, puede escribirnos también, no solamente a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org, sino también nos puede dejar los mensajes ahí en todos los apartados, los comentarios. Estamos deseoso, ansioso saber de qué parte usted nos sintoniza. Recordar que estamos en Lecciones de la Biblia, temática de Daniel, capítulo en la Biblia, número 7, pero la lección número 8. ¿Ya? Medio hartos números, pero estamos en el capítulo 7 de Daniel, del libro de Daniel. Y pastores, vimos entonces en el primer bloque estas 4 bestias. En el segundo bloque vimos este cuerno pequeño que representa la Iglesia Católica en su etapa papal de máximo apogeo, desde el 538 después de Cristo hasta el 1798, donde no solamente tenía atribuciones religiosas, sino también civiles, políticas, etcétera. El capítulo 7, verso 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Luego vienen las características. Es decir, tiene que ocurrir necesariamente después de 1798. Pero ¿qué significa que en el cielo se ponen tronos y viene uno anciano de días? Bueno, la Biblia como se interpreta a sí misma, nos menciona que va a haber un juicio. Y ese juicio naturalmente va a requerir tronos, va a requerir un abogado, va a requerir un presidente, que sería en este caso el Padre, el cual, cierto, va a hacer un juicio a los hijos de Dios y también a todas las naciones. Entonces la palabra del Señor a nosotros nos da a entender que después de este cuerno pequeño, cierto, está hablando después de 1700, comenzaría un juicio en el cual el Señor tiene registrado en los cielos unos libros en los cuales están todas las acciones de los hijos de Dios. El verso 10 dice, después de las características, un río de fuego procedía y salía de delante de él, está hablando del anciano de días. Millares de millares le servían, haciendo alusión a los ángeles, ¿no? Y millones de millones asistían delante de él, los ángeles. El juez se sentó y los libros fueron abierto. O sea, ya no es solo nombrado anciano de días, sino como juez, claro. Y los libros son abiertos. Y en cualquier juicio se requieren evidencias. ¿Pero evidencias de qué? ¿De qué se trata este juicio? ¿Es para condenar? ¿Cuál es la mayor característica de este juicio previo a la venida de Cristo y posterior al actuar del cuerno pequeño? Bueno, siempre el amor de Dios está para salvar. Siempre el Señor tiene la intención de que cada uno de sus hijos se salve. Por eso el texto que nosotros tenemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios siempre tiene el deseo
Pero así como hay un libro de la vida, hay un libro de las acciones, también hay un libro de las memorias en la cual hay personas que no han aceptado a Dios y los cuales naturalmente serán condenados, los cuales no tendrán el privilegio de vivir la vida eterna. Y el Señor nos habla de que Él ahora hace la función de juez con el propósito de juzgar a los hijos de Dios, para que muestren, ¿cierto?, a través de sus acciones, que durante el proceso de su vida ellos aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Y vivieron de acuerdo a aquello. Y vivieron de acuerdo a ello. Porque si bien Eclesiastés capítulo 12, en el último versículo, dice que Dios traerá toda obra a juicio. Buena, sea o buena, sea mala. Pablo también dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal del Señor. Correcto. Y todas nuestras obras van a ser expuestas. En ningún caso la Biblia está mencionando con estos textos de que nuestra salvación es por las obras o que vamos a ser meritorios o no de la salvación de acuerdo a lo que hayamos hecho. Es de acuerdo en quién y cómo hemos creído. Correcto. Pero la pregunta es, pastor, ¿qué rol juegan las obras en el juicio? Porque aquí está diciendo que los libros se abren y son los libros que contienen las memorias, las acciones de los seres humanos. Correcto. Ahora, el ser humano, o nosotros como cristianos, actuamos conforme a lo que hay en nuestro corazón. Si yo tengo a Cristo en mi vida, voy a realizar en mi vida las obras de Cristo. Si no tengo a Cristo, voy a realizar las obras que realizo como ser humano. Y generalmente nuestra tendencia y nuestra naturaleza es mala. Siempre optamos por las cosas malas más que las cosas buenas. Por lo tanto, cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal y permite que Dios entronice en su vida, Él va a hacer las obras que Cristo hacía aquí en la tierra. Por lo tanto, las obras que va a hacer no van a ser para ganar el cielo, porque el cielo es un don de Dios, es gratuito, sino que Él va a realizar las obras porque es un hijo de Dios, no para salvarse. Entonces, si usted me dice, es que yo he hecho hartas obras buenas, por lo tanto voy a merecer el cielo, no es así. El cielo, o ganar la vida eterna, es un don de Dios, el cual yo debo permitir que el Señor obre en mi vida, y lo que yo voy a hacer va a ser el resultado de que Cristo está en mi corazón. Otro aspecto tal vez puede ser, alguien dirá, pero si el libro de Miqueas capítulo 7 dice que mis pecados Dios los toma y los echa al fondo del mar. ¿Por qué aquí se abren los libros y está ese pecado? ¿Acaso Dios no me dijo que lo iba a dejar en el fondo del mar y nunca más se iba a acordar de ellos? ¿Por qué ahora se está acordando de ellos? Buena pregunta. Claro. Ahora, no olvidemos que nosotros sabemos de que Dios es justo y la justicia de Dios es perfecta. Por lo tanto, cuando el Señor juzga, y en este caso Cristo ofrece su vida, da su sangre para que la persona pueda vivir, esa sangre no va a ser en vano, sino que va a ser conforme a la fe que la persona tenga y lo acepte como su salvador personal. Y aquí es donde nosotros como cristianos debemos comprender lo que es la labor del santuario. ¿Qué es lo que hacía un pecador del tiempo de Israel cuando iba al santuario? Y dice la palabra del Señor que si un pecador había cometido una falta, dice que él iba al santuario y llevaba un corderito. Y al llevar ese corderito, se presentaba al sacerdote, luego ponía las manos sobre él y después simbólicamente traspasaba sus pecados al corderito, luego él mataba el corderito, el sacerdote tomaba la sangre y lo llevaba dentro del lugar santo para depositar sangre asperjada en el velo, en la cortina. Ahora, el pecador se iba y él perfectamente comprendía de que Dios lo había perdonado. Pero había un día, que era el día de la expiación. Porque él se podía ir a su casa, podían pasar 3, 4, Se iba perdonado. 50. Se iba perdonado. Pero quedaba el registro. Quedaba el registro ahí en la cortina. Hasta el día de la expiación, en la cual todo el pueblo se reunía y Dios se manifestaba, ¿cierto?, con la chequina y todas esas cosas para poder limpiar ese pecado. Bueno, dentro de ese proceso. Lo interesante es que se limpiaba con sangre también, de un macho cabrío, pero que no se le imponía las manos porque era una sangre ahora para purificar, para limpiar. Correcto. Entonces ahora nosotros nos encontramos
con el hecho de que ese mismo proceso de justificación, podríamos llamar, de santificación, ese proceso de juicio, es el mismo que se realiza en el cielo. Y el Señor, a través de su palabra, nos va orientando cuáles son los procesos que van a haber, y la profecía nos va indicando cómo el Señor va, cuando después que resucita, Él va al cielo, va a interceder por nosotros, la obra que hacía el sacerdote, luego, ¿cierto?, Él pasa al lugar santo, etcétera, nos va mostrando el camino. En la próxima lección nosotros la próxima semana, vamos a estar hablando de una fecha muy especial, que es el término de la mayor profecía de tiempo en la Biblia, que llega al año 1844. Correcto. Y dice, y el santuario será purificado, que toma las palabras del capítulo 16 de Levíticos, que habla del día de la expiación. Y precisamente, pastor, lo que usted está mencionando, entonces podemos conectarlo, anticiparnos a la próxima semana, de que este juicio ocurre en 1844 al finalizar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y que esta purificación, como el día de la expiación, viene a ser parte de un proceso previo. Correcto. Pero hay un elemento bien interesante que cuando uno lo descubre en la Biblia, a mí realmente me admira. Porque los que están encargados de observarnos, una de sus multitareas, observarnos, registrar o llevar un informe para que queden estos libros o un sistema de almacenamiento de información celestial, pero que en la Biblia simbólicamente dice libros, ¿no? Yo creo que hay un mecanismo extraordinario, sobrenatural. Son los ángeles. Ellos son aquellos que escriben o llevan el informe y queda registrado los libros. Y no en vano el verso 10 dice que millares de millones, en una forma, una frase idiomática, está diciendo todos los seres celestiales, todos los ángeles, asisten al juicio, y cuando el juez se sienta, los libros se abren. Yo me imagino a mi ángel, de pronto diciéndole a sus colegas, permiso, denme un ladito, me toca, es mi turno, o es el turno de Joel, y él va a hacer estoy especulando, claro, ¿no?, pero graficándolo, y él va a asomarse de esta manera para mirar, y efectivamente él conoce todo lo que está escrito, porque es mi ángel, y él sabe las cosas que he hecho en lo oculto, en lo secreto, etc., y lleva el informe. Pero ese ángel, por misericordia de Dios, cuando Cristo venga, Él va a tener que abrazarme y decirme bienvenido a casa. Y para que ese ángel no tenga ninguna duda, entonces los libros se abren para vindicar la justicia de Dios y que ellos reconozcan, o siempre lo han sabido, pero tenga ratificación. ¿Qué cosa? Que al lado de ese pecado, que mi ángel lo conoce porque me ha visto, dice perdonado. Y ahí donde usted mencionaba, ¿qué hacemos con nuestras decisiones, nuestro actuar? Yo digo, sí, yo creo en Dios, yo me entregué a Cristo Jesús, creo en su perdón, pero si no me he confesado, si no me he arrepentido a Él, a Cristo Jesús, mi ángel necesita saber que esa acción tiene algo maravilloso escrito al lado, perdonado. Correcto. Para que cuando Él venga, cuando Cristo venga, ese ángel me abrace, y aunque haya sido el criminal más grande o haya tenido los peores pecados, él no va a tener ninguna duda de que por la gracia de Cristo Jesús y por medio de la fe, nosotros somos salvos y vamos a ir al reino de los cielos. Correcto. Ahí vemos un beneficio para el pueblo, que es purificado, el santuario, pero también los ángeles se ven beneficiados. Después viene otro juicio en los 1000 años, en donde nosotros somos protagonistas, y es nuevamente para ratificar la justicia y la misericordia de Dios. Y después viene un tercer juicio después de los 1000 años, que dice el Apocalipsis, y también es para ratificar la justicia y la misericordia de Dios. Pastor, vamos al verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es decir, actúa el corno pequeño, comienza el juicio en el año 1844, y al finalizar la parte última del juicio, Cristo viene y el Padre le entrega, el juez le entrega
el reino, el dominio. ¿Qué Correcto. involucra eso? Tal vez en el factor tiempo, en nuestra esperanza. Involucra lo que le dije al principio de la ilustración de los jugadores de básquetbol, los Ujú. estudiantes, o sea, Dios gana. Dios gana. Involucra de que el plan de salvación que Dios tiene es perfecto, que la justicia de Dios es perfecta, que todo este plan maravilloso tiene el propósito de que usted y yo nos salvemos, que cada uno de nosotros pueda conocer a Cristo como su Salvador personal, que acepte el sacrificio hecho por Cristo en la cruz. Y esto es para cada uno de nuestros Claro. amigos también. Y que ellos también puedan saber que tienen acceso a la salvación que el Señor. Sin duda alguna que tenemos amigos que son católicos o que han sido católicos o formados en un hogar católico. Hoy hablamos acerca de acciones históricas que la Iglesia Católica a través del papado, el cuerno pequeño han realizado. Hemos visto el amor del Padre, la gracia de Cristo Jesús, pero sin duda alguna el Señor tiene un llamado especial para nuestros amigos. Correcto. Con aprecio, con cariño, cada uno de nuestros amigos queremos hacerles una invitación muy especial. Acercarse a la palabra del Señor. Queremos invitarle a conocer a Cristo Jesús. Saber que Dios les ama. Que nosotros debemos seguir las enseñanzas que Cristo nos dejó en su palabra. Y entre ellas está el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Yo te invito para que en esta hora tú también puedas aceptar a Cristo como tu Salvador personal. No importa lo que ha pasado antes, lo importante es ahora, de poder abrazar a Cristo y poder tenerlo como tu Salvador personal. Y tú vas a ir viendo que en la medida que vas conociendo a Cristo, conociéndolo a través de la Escritura, realizar las obras que Dios tiene preparada para ti, con el propósito no de ganar el cielo, sino para poder testificar que Cristo está en tu corazón. Yo quiero invitarte para que hoy aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Deja a un lado tradiciones, solamente sigue lo que está en la palabra del Señor. Esta es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Te invito para que con amor, con dedicación, vayas a la palabra de Dios. Tómate de la mano de Cristo y prepárate para que cuando Él venga, tú puedas también reinar con Él por los siglos de los siglos. Dios te bendiga. Vamos a orar Amén. por nuestros amigos, pastor. Por supuesto que sí. Por favor, quisiera orar. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque permitiste que el libro de Daniel llegara a nuestros días para poder comprender la importancia de que tú eres Dios de dioses. Tú, Señor, conoces nuestro corazón y también diste a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder, Señor, prepararnos para encontrarnos contigo. Gracias por el sacrificio de Cristo, gracias por el juicio justo que tienes para con tus hijos y rogamos que tu bendición pueda estar con cada uno de nuestros amigos, hermanos, familiares, de tal manera que todos podamos conformar una hermosa familia cuando venga las nubes de los cielos. Tu bendición pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado en este capítulo. Y por supuesto, juntos les decimos, queridos amigos, gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Siga estudiando el libro de Daniel y nosotros nos encontramos en el siguiente capítulo, pero usted, por supuesto, queda invitado para seguir en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.